Afecciones autoinmunes en trasplantes. La tasa de rechazo de los aloinjertos varía con el tejido en cuestión. En general, los injertos de piel se rechazan con más rapidez que otros, como los de riñón y corazón. A pesar de esto, en el tiempo rechazado, la inmunoreacción que culmina en el rechazo de un injerto expresa siempre los atributos de especificidad y memoria. El rechazo de injertos se debe sobre todo a una inmunoreacción mediada por células aloantígenos expresados sobre las células del injerto. Se han referido en este suceso reacciones de hipersensibilidad tardía y citotoxicidad mediada por células. El proceso de rechazo del injerto se puede clasificar en dos etapas. Una de sensibilización, en la que los linfocitos del receptor reactivos al antígeno proliferan en reacción a los aloantígenos contenidos en el injerto. Y B, una etapa efectora en la que ocurre la destrucción inmunitaria del injerto. Se dice que los tejidos que son similares desde el punto de vista antígeno son histocompatibles. Estos tejidos no inducen la inmunoreacción que tiene como consecuencia rechazo del injerto. Los tejidos que manifiestan diferencias antígenas de importancia son histocompatibles y activan una inmunoreacción que culmina en el rechazo del tejido. Proceso de aceptación y rechazo de injertos. La aceptación de un autoantígeno es completa en 12 a 14 días. El rechazo de la primera interacción de un halógeno se inicia 7 a 10 días después, con rechazo completo en plazo de 10 a 14 días. El rechazo de la segunda interacción de un aloinjerto se inicia dentro de los 3 a 4 primeros días, con rechazo completo en plazo de 5 a 6 días. El infiltrado celular que invade al aloinjerto contiene linfocitos y fagocitos y otras células inflamatorias. El pronóstico es la predicción de la evolución de un proceso. Este puede clasificarse en dos partes. La primera diría que el trasplante fue exitoso y el pronóstico dice que no va a haber ninguna complicación. El segundo, sin embargo, es que puede presentar síntomas. Los pacientes que son sometidos a un trasplante hepático presentan un mayor riesgo de infección que el resto de la población general, ya que su sistema inmunitario se encuentra debilitado. Esto es debido en primer lugar a la propia enfermedad del hígado y en segundo lugar a que el paciente se encuentra tomando una medicación inmunosupresora que necesita para evitar el rechazo del hígado trasplantado. Este riesgo de infección varía dependiendo del momento post-trasplante en que se encuentra el paciente. En general es mayor durante los primeros 6 meses del trasplante y posteriormente se reduce de manera progresiva hasta que llega a ser similar al resto de la población, transcurriendo el primer año del trasplante. Por lo tanto, las infecciones son complicaciones frecuentes tras el trasplante hepático. Es muy importante realizar un diagnóstico precoz. Mediante la aplicación del tratamiento oportuno se solucionan sin dejar secuelas. El rechazo. Tras uno o varios días se trasladará a la planta de hospitalización donde permanecerá hasta ser dado de alta. La duración media del ingreso dependerá del tipo de trasplante y de la evolución del paciente. En la planta todo será distinto. Podrá estar con sus familiares, aunque se deberán seguir unas normas de conducta por su propia seguridad. Existen varios tipos de rechazo. Rechazo hiperagudo. Supone la pérdida inmediata del injerto. Es bastante infrecuente en el momento actual en el trasplante hepático. Rechazo agudo. Cuando ocurre suele producirse entre los primeros días o los primeros meses del trasplante. Gracias a los inmunosupresores, tiene tendencia a ser más leve y de mejor pronóstico. Los síntomas y manifestaciones clínicas van a depender del tipo de trasplante. Con medicación adecuada, el rechazo agudo suele ser revertido en la mayoría de casos. Rechazo crónico. Ocurre en algunos pacientes varios meses después del trasplante cuando se produce. Suele tener una evolución lenta. Tratamiento. Tratamiento inmunosupresor general. El trasplante alogénico requiere cierto grado de inmunosupresión si se pretende que sobreviva el injerto. La mayor parte de los tratamientos inmunosupresores que se han desarrollado tienen la desventaja de ser inespecíficos, esto es, tienen como resultado inmunosupresión generalizada de las reacciones a todos los antígenos, no solo a los del aloinjerto, lo que pone al receptor en mayor riesgo y peligro de infección y cánceres linfoides. Además, muchas medidas inmunosupresoras tienen como finalidad desacelerar la proliferación de linfocitos activados. Este tratamiento afecta a cualesquiera células no inmunitarias que se multipliquen con rapidez, células epiteliales del intestino o células madre hematopoyéticas de la médula ósea.
lo que causa complicaciones graves o incluso amenazadoras para la vida. Los pacientes sometidos a tratamiento inmunosupresor prolongado están en mayor peligro de sufrir cáncer, hipertensión y enfermedad ósea metabólica. Tratamiento inmunosupresor específico. Además de los efectos adversos peculiares de los diversos tratamientos inmunosupresores descritos, una limitación mayor común a todos ellos es la carencia de especificidad, por lo que producen una inmunosupresión más o menos generalizada y el riesgo del receptor de sufrir infecciones se incrementa. Lo ideal sería un agente inmunosupresor específico de antígeno que produzca la inmunoreacción a los antígenos del injerto y que a la vez preserve la capacidad del receptor de reaccionar a otros antígenos extraños. Aunque no se ha alcanzado esta meta en los trasplantes humanos, resultados positivos obtenidos en fecha reciente en experimentos con animales indican que es posible lograrlo. Se ha conseguido la inmunosupresión específica a los aloinjertos en experimentos con animales mediante anticuerpos o ligandos solubles reactivos con las moléculas de la superficie celular. Paciente femenina de 19 años de edad. Diagnosticada desde los 4 años con miopía. Sufre asma bronquial desde los 8 años. Sufrió un accidente automovilístico a los 12 años y sufrió varias fracturas en la clavícula, en el pie izquierdo y en una costilla, perdiendo así cantidad considerable de sangre, por lo cual se le practicó una transfusión sanguínea. A los 16 años fue intervenida quirúrgicamente por problemas en la vesícula biliar. A los 10 años, la joven fue diagnosticada con anemia hemolítica autoinmune, que consiste en un grupo de trastornos caracterizados por una alteración del sistema inmunológico consistente en la producción de anticuerpos que atacan a los glóbulos rojos, como si estos fueran sustancias extrañas al organismo. Los principales síntomas que tuvo la joven fueron mal humor, cansancio injustificado, dolor de cabeza, el cual impedía concentrarse en el salón de clases y por ello su rendimiento escolar bajó. Situación actual. La joven empezó a marearse cuando se ponía de pie, empezó a presentar dificultades para respirar a los 14 años, piel pálida, dolor en el pecho, orina de color oscuro y a la edad de 16 años sufrió una taquicardia. Sus antecedentes familiares son: la abuela paterna adquirió anemia hemolítica al estar embarazada, por la diferencia del tipo de RH del feto. Su papá tiene diabetes mellitus tipo 1. Su hermana sufre un caso severo de leucemia y sufre miopía por parte de la familia de su madre. Los exámenes de laboratorio que se le hicieron fueron un par de pruebas de laboratorio para dar un buen diagnóstico y dar el tratamiento adecuado, dando como resultado hemoglobina 8.3 gramos por decilitro, hematocrito 25%, índice reticulocitario 9%. Fue diagnosticada con anemia hemolítica autoinmune a causa de la transfusión sanguínea a los 12 años, pero presentó síntomas hasta los 14 años. Tratamiento. Se le recetó prednisona para limitar que su sistema inmunológico conduzca anticuerpos contra las células rojas de la sangre. Con este y una buena dieta ha dado resultados positivos. No ha vuelto a presentar una taquicardia, pero los resultados de la recuperación son lentos. Cuando usted tiene un trastorno autoinmunitario, el sistema inmunitario no diferencia entre tejido sano y antígeno potencialmente nocivo. Como resultado, el cuerpo provoca una reacción que destruye los tejidos normales. La causa de los trastornos autoinmunitarios se desconoce. Una teoría sostiene que algunos microorganismos, como bacterias o virus, o fármacos pueden desencadenar cambios que confunden el sistema inmunitario. Esto puede suceder con mayor frecuencia en personas que tienen genes en los que hacen más propensos a los trastornos autoinmunitarios. La autoinmunidad se debe a una combinación de múltiples variedades genéticas.
infecciones y factores inmunoreguladores que justo con un fenotipo autoinmune puede incrementar la susceptibilidad a infecciones. Un trastorno autoinmunitario puede ocasionar destrucción de tejido corporal, crecimiento anormal de un órgano, cambios en el funcionamiento de órganos. Un trastorno autoinmunitario puede afectar a uno o más órganos o tipos de tejido. Las zonas afectadas con frecuencia por los trastornos autoinmunitarios son vasos sanguíneos, tejidos conectivos, glándulas endocrinas tales como las de tiroides o el páncreas, articulaciones, músculos, glóbulos rojos y piel. Enfermedad de Graves. Los signos de alerta del hipertiroidismo autoinmune o enfermedad de Graves o bocino tóxico difuso son pérdida de peso sin causa aparente, sin estar a dieta o tomar medicamentos, aumento de la temperatura corporal y de la frecuencia cardíaca, sudoración profunda, temblor en las manos, insomnio, diarrea, estado general de nerviosismo, agitación con dificultad para concentrarse, lluvia de ideas. Debido a la pérdida de la regulación de la temperatura corporal, los pacientes alcanzan temperaturas difíciles de controlar, de 42 o 43 grados. A esa temperatura las proteínas se desnaturalizan y llega un momento en que la frecuencia cardíaca se eleva tanto a 150 o 160, que puede conducir a una falla cardíaca o de bomba. Diabetes tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1 presenta producción de anticuerpos que destruyen progresivamente la insulina o los islotes beta de Langerhans del páncreas que producen la insulina, o contra la enzima GAT. La insulina es necesaria porque metaboliza la glucosa. Esta, a su vez, contribuye a obtener el adenosín trifosfato ATP, alimento principal del cerebro. Sus síntomas son sed, hambre y orina en exceso. Con la diabetes, los niveles de la glucosa en sangre se elevan. Lo normal es mostrar en ayunas por debajo de los 110 miligramos de glucosa por decilitro. Cuando la glucosa rebasa los 180 miligramos, el riñón pierde la capacidad para reabsorberla y la desecha a través de la orina. A la par que a la glucosa se elimina grandes cantidades de agua, de ahí la sed. Al no producir insulina que sintetice la glucosa, el organismo intenta obtener energía mediante la oxidación de los ácidos grasos. Cuando los ácidos grasos se rompen, se producen grandes cantidades de cuerpos cetónicos, acetona, acetanoacetato y beta-hidroxiburitato. Entonces, el organismo intenta neutralizar los ácidos mediante el bicarbonato. Al agotarse las reservas de bicarbonato, se disminuye el pH de la sangre, es decir, se vuelve ácida. Para intentar barrer la acidez, la respiración se acelera, pero llega un momento en que tampoco de este modo se compensa el proceso y el cuerpo cae en la cetoacidosis diabética, que tiene un alto índice de mortalidad. Tiroidismo de Hashimoto, también conocido como hipotiroidismo crónico autoinmune o tiroiditis crónica autoinmune. Se produce cuando los anticuerpos atacan la enzima tiroperoxidasa o TPO, encargada de formar la hormona tiroidea, inhibiendo su funcionamiento, o contra la tiroglobulina, las células de almacenamiento de la hormona tiroidea dentro de la glándula, destruyendo las reservas. Como resultado, la producción de hormonas tiroideas disminuye y se presenta el hipotiroidismo. Los síntomas son exactamente los contrarios al hipertiroidismo, por ejemplo, aumento de peso, estreñimiento, sueño constante, olvido, caída del cabello, resequedad de la piel, pensamientos lentos, reflejos disminuidos, temperatura corporal baja con la consecuencia intolerancia al frío. En el peor de los extremos, los procesos corporales se alentan y disminuyen hasta detenerse, provocando un estado de coma e incluso la muerte. Enfermedad de Addison. Principal causa de insuficiencia suprarrenal. Más frecuente en mujeres de edad media. Suele aparecer con otras enfermedades como tiroiditis o anemia perniciosa. Gonadismo femenino, gónadas. Hay infiltrado de linfocitos y atrofia de ovario. Aparece amenorrea y hipergonadotrofinemia. Diagnóstico. Se determina la glucosa en caso de diabetes. Es una prueba bioquímica muy solicitada en servicios de urgencias y el método de diagnóstico es rápido, ya que se utiliza la tira reactiva.
El valor normal en glucosa es entre 70 a 110 miligramos por decilitro en suero y de 60 a 95 miligramos por decilitro en sangre capilar. Prueba de estimulación de concitropina en caso de insuficiencia suprarrenal. Es un análisis que mide la eficiencia con la cual las glándulas suprarrenales responden a la hormona corticoprina. Esta hormona la produce la hipófisis y su función es estimular las glándulas suprarrenales. La forma de realizar esta prueba primero es extraer sangre, luego se aplica una inyección de corticoprina en el músculo del hombro, después se espera de 30 o 60 minutos y se extrae nuevamente sangre. El laboratorio verifica el cortisol en la segunda muestra de sangre. O bien, también se puede hacer un examen de cortisol en orina. Antes del examen, se le debe de pedir al paciente que limite sus actividades, que consuma alimentos ricos en carbohidratos de 12 a 24 horas antes del examen, evitar consumir medicamentos y no consumir alimentos durante 6 horas antes de la prueba. Determinación de TSH. Prueba de TSH es un análisis de sangre que mide los niveles de la hormona. La TSH es una hormona producida por la glándula llamada hipófisis. Niveles de tiroides bajos significa que la glándula hipófisis produce más TSH y cuando hay niveles de tiroides altos, la glándula hipófisis produce menos TSH. Esta prueba no explica el porqué de los niveles bajos o altos. Para medir niveles se requiere pruebas adicionales, como por ejemplo la prueba de hormona tiroidea T4, la prueba de hormona tiroidea T3, la prueba para diagnosticar la enfermedad de Graves y la prueba para diagnosticar tiroiditis de Hashimoto. Concentración de testosterona en varones. Esta prueba mide los niveles de testosterona en la sangre. Hay dos tipos principales de pruebas de testosterona. 1. La testosterona total mide testosterona unida y libre a las proteínas de la sangre, y la 2, que es testosterona libre, mide solo la testosterona libre. Niveles altos de testosterona en sangre indican tumores en testículos o glándulas suprarrenales, y los niveles bajos pueden indicar una enfermedad crónica o genética o un problema con la glándula hipófisis. Los valores normales en testosterona total en sangre son de 241 a 282 miligramos por decilitro. Pronóstico. Las complicaciones dependen de la deficiencia y los medicamentos utilizados para inhibir el sistema inmunitario pueden provocar efectos secundarios o riesgos más altos de infecciones. La sospecha y detección precoz de los componentes de cada uno de los trastornos evita la morbilidad e incluso mortalidad. Por ejemplo, evita un debut de diabetes mellitus con hipotensión severa en caso de una insuficiencia suprarrenal. En un paciente con diabetes mellitus 1, hay posibilidad de que padezca a un futuro un hipotiroidismo o insuficiencia suprarrenal. El 3% aproximadamente de casos que caen en hipotiroidismo, el 15% a 20% de los pacientes vuelven a la normalidad y más del 70% regresan al hipotiroidismo. Las enfermedades autoinmunes son con frecuencia crónicas, de manera que requieren un control y una asistencia de por vida. Aun cuando la persona parezca o puede estar bien, en la actualidad, muy pocas enfermedades autoinmunes pueden ser curadas con el tratamiento. Sin embargo, muchas personas con esas enfermedades pueden vivir su vida con normalidad mientras reciban la apropiada asistencia médica. El reemplazo hormonal es el pilar del tratamiento en estos pacientes. La candidiasis mucocutánea necesita ser tratada de forma agresiva y se debe monitorear las recurrencias que pueden ocurrir a lo largo del todo el tubo digestivo, ya que en enfermedad no tratada se puede desarrollar cáncer del epitelio. El hipoparatiroidismo debe ser tratado con suplementación de calcio, magnesio y vitamina D. Presencia de asplenia y así administrar vacunas para neumococo, meningococo y Haemophilus influenza. A los pacientes que aún no han presentado enfermedad de Addison se les debe determinar anticuerpos anti-21 hidroxilasa si se encuentran disponibles. Si no, debe controlarse cortisol basal y ACTH y o test de ACTH para cortisol anualmente. En los pacientes que aún no han presentado diabetes tipo 1 se les debe determinar anticuerpos anti-islotes, anti-GAT y anti-insulina, con seguimiento de glicemia cada 3 a 6 meses.
insuficiencia suprarrenal, el tratamiento con glucocorticoides debe preceder a la administración de levotiroxina. Hipertiroidismo autoinmune. Ingerir dosis elevadas de yodo radioactivo para quemar la glándula y darle oportunidad al organismo de que limite por sí mismo la producción de anticuerpos y administrarle medicamentos para disminuir transitoriamente la producción de hormonas. Una vez normalizadas, se dejan correr 12 o 18 meses, se retira el tratamiento y se observa el comportamiento de la glándula. Tiroidismo de Hashimoto. La sustitución de hormonas tiroideas administradas oralmente de forma diaria y de por vida. Una vez alcanzados los niveles normales de hormona tiroidea, el paciente está capacitado para hacer su vida normalmente. Diabetes tipo 1, suministrar medicamentos, insulina. Clínico. Abril García Hernández, paciente mujer de 30 años, procedente de la Ciudad de México, trabaja como licenciada en Derecho. Acudió al hospital en la actualidad con un tiempo de enfermedad ya de un mes de evolución, caracterizada por mialgia, fatiga, rigidez muscular y calambres. Se dio cuenta de eso cuando se encargaba de acomodar ciertas cajas en el lugar donde vive. Empezaron los síntomas desde ese punto. A mitad del mes se dio cuenta que su peso corporal había incrementado. Le fue extraño, ya que ella es una persona que cuida lo que ingiere y se mantiene. Para terminar de la sorpresa, se encuentra que padecía de alopecia y alopecia en las cejas. Acudió al hospital con todo lo mencionado, pero incrementado. Llegando observamos los antecedentes: madre con tiroiditis de Hashimoto y abril procedimientos médicos quirúrgicos no contributorios. Rápidamente se mandaron a hacer pruebas de TSH y T4, dando refuerzo como un ultrasonido en la zona tiroide y se confirma un bocio. Al llegar los resultados se argumenta que TSH está elevado y T4 disminuido, dando como enfermedad autoinmune de tiroiditis de Hashimoto. Se le dio un tratamiento de reemplazo de hormona tiroidea, levotiroxina y seguimiento.